El siglo XVIII en Europa fue una época de contradicciones. Mientras surgía un movimiento a favor del uso de la razón y del método científico para desacreditar viejas leyendas, la creencia en vampiros aumentó de manera exponencial, provocando que se dieran muchos casos de tumbas profanadas y cuerpos destrozados, con el fin de acabar con estos seres sobrenaturales. Pero, ¿por qué se dio esta situación? Básicamente a dos casos que conmovieron y aterrorizaron a los europeos de la época. El primero sucedió en Prusia, en lo que hoy es Polonia, en el año de 1721. Allí, un hombre de 62 años, llamado Peter Plogowitz, murió. Pero testimonios de la policía de la época mencionan que Peter regresó de la tumba exigiéndole a su hijo que lo alimentara. Su hijo se negó y fue encontrado muerto al día siguiente. Peter atacó a algunos de sus vecinos, quienes murieron por pérdida de sangre. Poco después, este vampiro se desvaneció. Pero el primer caso verdaderamente documentado e investigado fue el de Arnold Paole, un soldado serbio que fue acusado de iniciar una epidemia de vampirismo. Serbia, en el siglo XVIII, era una región pobre y atrasada de Europa, una zona de leyendas vampíricas que eran conocidas por todo el mundo. De hecho, creían que casi cualquier cosa podía convertir a alguien en un vampiro. Por ejemplo, el haber nacido con alguna deformidad física en los días considerados de mala suerte. Otros creían que ser pelirrojo era un rasgo vampírico. Algunos pensaban que los que morían violentamente despertarían sedientos de sangre. En fin, los vampiros estaban en todas partes. Y los signos de la llegada de uno de estos monstruos a un pueblo eran la muerte del ganado o el fallecimiento inesperado de alguien. Entonces, el terror se apoderaba del lugar. En uno de estos pueblos, llamado Medveda, vivía Arnold Paole, quien contaba que había sido mordido por un vampiro, pero se había curado al comer tierra de la tumba del monstruo y bañarse en su sangre. En 1725, Paole se cayó de una carreta y se rompió el cuello. Fue enterrado, pero su historia apenas comenzaba. Pasado menos de un mes desde la muerte de Paole, 4 personas afirmaron que el fallecido los había atacado. Esas personas murieron rápidamente. Entonces, las autoridades fueron alertadas de inmediato. Las autoridades exhumaron el cuerpo de Paole y descubrieron que no estaba descompuesto y que había sangre fresca que emanaba de sus ojos, nariz, boca y oídos. De hecho, el ataúd estaba completamente lleno de sangre. Para ellos esto fue una prueba suficiente del vampirismo de Paole, por lo que le clavaron una estaca en el corazón, acto al que él reaccionó quejándose, y después quemaron su cuerpo. Sus 4 víctimas fueron sometidas al mismo proceso para evitar que se convirtieran en vampiros. Pero ahí no terminó la historia. 5 años después, en el invierno de 1731, murieron más de 10 personas en pocas semanas. Personas que no estaban enfermas, pero que compartían rasgos en común. Estaban relacionadas de alguna forma con Paole. Entonces, esta fue la segunda epidemia de vampirismo. Estas muertes atrajeron la atención de las autoridades, que enviaron un equipo encabezado por un cirujano militar, Johannes Flickinch, quienes revisaron los cuerpos de 13 personas que antes de morir se habían quejado de dolores en el cuerpo y habían presentado fiebre. Entre las víctimas había 2 mujeres, Milika, de 69 años, y Stana, de 20, quienes según el pueblo habían iniciado la epidemia. La razón es que Milika les había confesado que en una ocasión había comido carne de ovejas que habían sido matadas por vampiros, específicamente por Paole. Por otro lado, Stana se había untado sangre de vampiro, presuntamente de una de las víctimas de Paole, para protegerse. Pero el plan no había funcionado y en su lugar la había transformado en vampiro. El terror en la población era tanto que el equipo médico abrió las tumbas para descubrir varios cuerpos en condiciones similares a las de Paole.
con sangre fresca, uñas crecidas y en general buen aspecto. Entonces, les fueron cortadas las cabezas y después quemados. La pregunta flotaba en el aire. ¿La epidemia era real?